Pues hola de nuevo, cocineros, cocineras de los aprendizajes. Hoy vamos a hacer una interesante dinámica para trabajar emociones, pero también para hablar un poquito de política y de la política en relación con las emociones. He titulado a esta dinámica el sufragio emocional, pues por hacer ese pequeño jueguecito de palabras con lo que es el concepto de sufragio universal, que está muy relacionado al derecho al voto. ¿Qué es el sufragio universal? Por empezar definiéndolo, pues vamos a la Wikipedia y nos dice que consiste en el derecho a voto de toda la población adulta de un Estado, independientemente de su procedencia, raza, sexo, creencias o condición social. Aunque el término sufragio universal ya había sido recogido en gran parte de las constituciones liberales del siglo XIX, hasta el siglo XX los estados liberales aún establecían límites al voto por sexo y por raza o por etnia. Bueno, podemos incluso además aprovechar para hablar un poco de cómo ha evolucionado el derecho al voto, de cuándo empezó el sufragio femenino, las reivindicaciones con todo este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que nos interesa es montar en el aula o en el espacio de trabajo que tengamos pues unas elecciones con una serie de partidos. Estos partidos van a estar identificados por determinadas emociones y sentimientos y hacer una votación y al final reflexionar sobre, bueno, pues por qué hemos elegido más a unos candidatos que a otros, a unos partidos que a otros, y qué tiene que ver todo esto con la política actual, que tiene que ver mucho más de lo que nos pensamos. Bueno, vamos por orden. Necesitaríamos para el momento de las votaciones pues hacernos con una urna electoral. Yo he cogido esta cajita que tenía de unos bombones, que es una caja transparente. Conviene que sea transparente para que se vea que dentro no hay ya ninguna papeleta metida, ¿vale? Que no hay trampa ni cartón. Y lo que habría que hacer, que yo no he tenido tiempo, pero bueno, es sencillamente hacerle una ranura a la caja. Si encuentras una caja más grande que esta, mejor. O si puedes comprar una urna a través de internet, que también las venden, pues te la compras. Y si no, pues reciclamos lo que tengamos, ¿no? Entonces le hacemos aquí una ranura, que lo podemos hacer, por ejemplo, con un soldador, con algo caliente para que no se nos rompa, ¿vale? Para poder meter las papeletas. O sencillamente podemos abrir, meter la papeleta y cerrar lo que pensamos, ¿vale? Muy bien, necesitamos una urna para el momento de las votaciones. Pero lo más interesante, vamos a hacer 5 equipos de trabajo, ¿vale? Y cada equipo va a representar un partido político. Y ese partido está de alguna manera relacionado con una emoción o un sentimiento. Entonces va a haber un partido del miedo, ¿vale? Hay un equipo que va... Esto lo podemos sortear con unas papeletas también nosotros, ¿vale? Hacemos los equipos y sorteamos. O repartimos unos emoticones, cada uno con su emoción, y que se vayan juntando por emoticones, como prefieras. Un partido del miedo, ¿vale? Un partido de la ira, ¿vale? Que está todo el día enfadado. ¿Os suena esto, verdad? Algún político que está todo el día enfadado con los demás, enfadado con todo el mundo. ¿Os suena algún político que utilice el miedo, ¿vale? Para atemorizar a la población, a la gente, decir, oye, si no me votas a mí va a pasar, fíjate con esto, está, no sé qué, ¿vale? Partido del miedo, partido de la ira. Un partido de la alegría, a que nos sorprenda. Sería deseable y posible que hubiese un partido de la alegría, que representase la alegría. Un partido de la empatía. Los políticos deberían ponerse en el lugar de los ciudadanos, ¿no? Deberían tener empatía. ¿La tienen en realidad o no la tienen? ¿O es una falsa empatía o es una verdadera empatía? Bueno, pues un partido de la empatía y un partido de la culpa. ¿Alguna vez habéis visto a unos echarse la culpa a otros? No, la culpa la tiene la culpa la tienes tú porque no hiciste no sé qué. La culpa de la crisis económica que pasa ahora la tiene el partido anterior. Y otro dice, no, el anterior del anterior porque al final fuiste tú, y se empiezan a echar la culpa a uno. ¿Verdad? A que están muy relacionadas las emociones con lo que pasa en política. Bueno, pues partido del miedo, partido de la ira, partido de la alegría, partido de la empatía, partido de la culpa. Estos 5 partidos políticos son los que van a trabajar. ¿Qué tiene que hacer cada equipo, cada partido, una vez que ya están trabajando en equipo? Tiene que elegir a su representante o a su máximo representante, a su presidente, que va a ser la persona que dé el discurso después a todos. Cada uno tiene que preparar un discurso. Segundo, tienen que elaborar un breve programa. ¿Cuál sería tu programa de gobierno? Lo podemos relacionar con el país en el que vivimos, en el que estamos, incluso pues a lo mejor más sencillo. Yo lo haría a nivel un poco más local, con el barrio, ¿no? Lo podemos relacionar con el barrio, con el entorno, o incluso con la empresa o con el colegio donde estamos. ¿Cuál sería tu programa para este colegio o para esta empresa? ¿Vale? Tiene que elaborar un discurso y además después tiene que hacerlo, tiene que dar ese discurso.
¿vale? Podemos incluso aprovechar luego para valorar si hablan bien, si no hablan bien, cómo es ese discurso, si convence, si no convence, pero bueno, esto es lo que nos va a interesar, sobre todo es otra cosa, ¿vale? Y tienen que elaborar un eslogan del partido. Todos los partidos en campaña suelen tener un eslogan, pues ¿cuál sería el eslogan de este partido? Relacionado, por supuesto, con el miedo, con la ira, con la alegría, ¿vale? ¿Vale? Un eslogan que de alguna manera transmita esa emoción a la gente. Bien, vale. Cada uno elabora su programa, su discurso, entonces su eslogan, y entonces después va a haber un momento en el que han acabado los equipos, va a haber un momento de los discursos, de la campaña. Pues cada uno va a tener 5 minutos o 10 minutos, lo que tú quieras darle, para presentar su programa, para hacer su discurso y para pedir el voto a los demás que estamos en la sala. ¿Vale? Una vez que todos los partidos han presentado su programa, han hecho su discurso, etcétera, y tal y cual, entonces vendrá el momento de las votaciones. Haremos unas papeletas, cada uno pondrá en la papeleta o señalará, si las quieres preparar con todos los partidos, el nombre del partido al que quiere votar y votaremos. Los de un partido no pueden votar a su propio partido, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que tenemos que asegurarnos para que no voten a su propio partido es que les demos papeletas de los otros partidos, pero no del suyo, ¿vale? Con lo cual, todos tendrían papeletas de todos los partidos menos del suyo, ¿vale? No podrían votar al suyo, porque si no todos van a votar al suyo, ¿vale? Y al final, bueno, pues ganará las elecciones el partido que haya sido más votado. Reflexiones, porque este juego lo hacemos para reflexionar, ¿no? Primero, ¿qué partido ha ganado y por qué? ¿Por qué ha ganado el partido? Si ha ganado el partido de la alegría, o el de la empatía, o el de la culpa, o el del miedo, ¿vale? ¿Qué partido ha ganado y por qué, ¿no? ¿Vale? Otra reflexión que podemos plantear. ¿Conocemos candidatos y partidos que reflejen esas emociones? ¿Hay en nuestro país? ¿Conocemos algún partido donde estén constantemente enfadados, donde estén constantemente echando la culpa a los demás, donde utilicen el miedo como arma electoral? ¿Hay algo de eso? Lo podemos valorar y reflexionar. ¿Hay un partido que represente la alegría? ¿Hay un partido alegre en nuestro barrio, en nuestro estado, en nuestra nación? ¿Hay un partido realmente alegre que haya optado por la alegría como estrategia, como técnica? ¿Hay un partido que haya optado por la empatía, por ponerse en el lugar de los ciudadanos, pero que además lo haga de verdad, de verdad, de verdad, como lo hacen? ¿Vale? Otra pregunta, ¿hasta qué punto votamos más con el corazón que con la cabeza? ¿Hasta qué punto votamos más con el corazón que con la cabeza? ¿Hasta qué punto muchas veces cuando hay referéndums de estos polarizados entre el sí o el no, hay quien manda, la cabeza o el corazón? En todo el problema del Brexit, por ejemplo, en Reino Unido, ¿la gente con qué votó? ¿Con el corazón o con la cabeza? A mí me da la impresión de que se votó más con el corazón, porque mira lo que está pasando ahora. Ahora resulta que parece que ahí están, no saben si va a salir adelante, si no. Parece que se precipitaron un poquito, ¿no? A alguien le interesaba que la gente despertara emociones para que votase con el corazón y no pensase mucho lo que votaba. Esto lo utilizan los políticos como arma electoral, que la gente vote más con el corazón que con la cabeza. Hay bandos, hay divisiones. Bueno, yo podría hablarte de España, y en España te aseguro que se vota más con el corazón que con la cabeza. Y eso se podría además investigar. ¿Qué emociones predominan en los políticos hoy? Los políticos en general hoy es gente que se echa la culpa unos a otros, es gente que utiliza el enfado, es gente que utiliza el miedo, o es gente empática y es gente alegre, ¿vale? O hay unos de un tipo y otros de otro. Bueno, pues cocineros, cocineras de los aprendizajes, qué dinámica más interesante, ¿verdad? Para hablar de emociones, pero también para hablar de política y las emociones en relación con la política. Y bueno, y si a partir de aquí pues podríamos elaborar algún pequeño consejo para a la hora de votar con a lo mejor más con la cabeza que con el corazón, ¿no? Leerte realmente los programas de los políticos, informarte de verdad de lo que ofrecen, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que nos haríamos todos un gran favor. Cocineros, cocineras, defendamos la alegría y defendamos la empatía por encima del miedo, por encima de la ira, por encima de la culpa. Hasta la próxima.